El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 20. Michael estaba contento. Las respuestas para la serie número 4 estaban llenas de ideas, sugerencias y requerimientos. Estaban ahí desde un sutil "necesito ver sus ojos" hasta un considerablemente más predecible "penétrenla, penétrenla, penétrenla, penétrenla", o el complejo "mátenla, mátenla ahora". Michael sabía que sus respuestas eran importantes y dedicó un tiempo a elaborar cada una. Estaba siempre alerta ante las necesidades de los abandonados, enredados en whatcomenext.com. Le gustaba imaginarse como un escritor de la nueva era, un poeta del futuro. Pensaba que los escritores tradicionales que dedicaban meses y años a desarrollar historias en una página eran dinosaurios y evidentemente estaban en vías de extinción. Él hablaba una lengua diferente, una que no estaba limitada al inglés o al ruso o al japonés. No era un pintor confinado a las barreras de un lienzo. Sus pinceladas cambiaban y se modificaban constantemente. A diferencia de un director de cine que trabajaba dentro de un presupuesto estricto, él elaboraba imágenes llenas de incertidumbre y sorpresa. No estaba atado a ningún dialecto ni a ningún medio. Era un artista que combinaba cine y video con internet, palabras y actuación en una mezcla de medios que hablaba de los tiempos por venir, no de los tiempos antiguos que ya habían pasado. Se pensaba a sí mismo en parte como un documentalista, en parte productor y totalmente perteneciente al futuro. El suyo era el diseño de la espontaneidad. No le molestaba en lo más mínimo que su creación estuviera basada en un crimen. Pensaba que todos los grandes avances en el arte tenían sus riesgos. Linda estaba dormida, envuelta en sábanas enredadas sobre la cama, produciendo pequeños y tranquilos sonidos al respirar. Sus piernas largas estaban descubiertas y su piel brillaba. Estaba boca abajo a medias, con una almohada apretada contra el vientre, y la curva de su pecho se delineaba por debajo de la sábana, que ella se había echado alrededor de la espalda y de los hombros. Él imaginó que sus sueños eran felices, llenos de visiones simples y mágicas. A veces, cuando ella dormía, él se quedaba mirándola y era como si pudiera verla envejecer, ver que su piel perfecta se desvanecía y se arrugaba, ver que la tensión de su cuerpo se aflojaba. Se imaginaba a ambos haciéndose viejos juntos, y luego pensaba que eso era imposible. Ellos serían jóvenes para siempre. Ocasionalmente echaba un vistazo hacia los monitores de las cámaras para controlar a la número 4. En ese momento ella también parecía dormida. Por lo menos apenas se había movido durante la última hora. Sospechaba que los sueños de ella eran mucho menos tranquilos. La número 1 y la número 2 con frecuencia habían gritado en sueños. La número 3 había gemido, tirando de las ataduras. Había sido precursora de la manera en que había luchado contra las ataduras cuando estaba despierta. Había acortado la serie número 3 más de lo que hubiera gustado, porque la número 3 era demasiado difícil y exigía demasiada atención para manejarla, pero había aprendido muchísimo de la número 3 antes del final de la función. Y esas eran las lecciones que estaba empleando con la número 4. Presionó algunas teclas de computadora y acercó la imagen de una cámara hasta un primer plano. Los labios de la número 4 estaban ligeramente separadas y su mandíbula parecía esculpida en cemento. Pronto va a gritar, calculó él. Hay gritos provocados por lo que uno sueña. Hay gritos provocados por lo que le pasa a uno cuando está despierto. No estaba seguro de cuál era peor. La número 4 lo sabe, pensó. Suspiró, se pasó las manos por su pelo largo y se ajustó los anteojos. Se preguntó si tendría tiempo de darse una ducha rápida. Cuando miró, vio que la número 4 temblaba y su mano se dirigió involuntariamente hacia la cadena alrededor del cuello. Sueña que se ahoga, supuso. Tal vez sueña que se queda sin aire, o tiene pesadillas sobre estar enterrada. Esperó, pensando que la número 4 probablemente despertaría en los siguientes minutos. Los sueños eran tan vivos, tan espantosos,
que con frecuencia hacían que los sujetos se despertaran. Por lo menos eso era lo que él creía. Uno de los problemas que aseguraron su desorientación, que Michael sabía que era un elemento clave en todo el espectáculo, era que podía despertarse a horas extrañas. Al no estar ya atada a la vigilia diurna y al sueño nocturno. Esto tenía una ventaja: la serie número 4 llegaba a tantos usos horarios y en tantas partes del mundo que en un momento u otro cada uso horario iba a tener algo indudablemente vivo y visualmente atractivo. Al final, todos iban a quedar satisfechos, pero eso quería decir que él y Linda tenían que continuar los turnos de vigilancia para que el otro durmiera un poco. Parte de la pasión de ambos por el proyecto provenía de compartir lo que veían y la propia excitación sexual por lo que estaban creando. Pero frecuentemente estos momentos se producían cuando solo uno estaba observando, lo que era poco frustrante. En los primeros 2 proyectos de whatcomenext.com, esto resultó ser un tremendo problema. Estaban constantemente exhaustos y al final apenas si tenían energía para terminar el espectáculo. Después de largos debates, Michael y Linda habían solucionado esto electrónicamente. Grababan momentos de acción, grababan los momentos de sueño, crearon espectáculos dentro del espectáculo. De modo que el hilo narrativo de la serie número 4 estaba constantemente siendo reanudado, rebobinado y vuelto a poner. Se había hecho un experto con el Final Cut y otros programas de edición. Ya había aprendido a pegar secuencias diferentes, de modo que cuando las cosas parecían ponerse aburridas, podía enviar algo más atractivo. Michael había estudiado a los pornógrafos modernos y había aprendido que la gente puede mirar el mismo video de actores apareándose una y otra vez, como si cada gemido y cada movimiento estuvieran ocurriendo por primera vez. Pero Michael tenía un buen sentido de comprender que sin importar cuán explícita fuera la pornografía, al final se hacía aburrida. Era, en última instancia, predecible. Llegó a un punto en el que pudo medir efectivamente la duración de los videos que se veían por internet, tantos minutos por cada elemento de cada acto sexual, uno después del otro. Todos en formación militar hasta que la conclusión final con la boca abierta. Michael estaba decidido a romper con esos moldes. La belleza en whatcomenext.com era el arte de lo impredecible. Nadie nunca iba a saber lo que podría ocurrir en cámara. Nadie nunca iba a poder anticipar la siguiente jugada. No podían medir cuánto tiempo podría durar, o el tema verdadero. Una adolescente casi desnuda encadenada a una pared en una habitación anónima era un lienzo listo para cualquier posibilidad. Estaba enormemente orgulloso de esto, y orgulloso de Linda. Había sido insistencia de ella que encontraran a alguien joven y nuevo para la serie número 4. Ella había argumentado que si bien el riesgo era mayor, estaba compensado por el boca a boca de Internet que haría aumentar la base de clientes que pagaban. Se había mostrado insistente y decidida, usando todos sus conocimientos de escuela de negocios y de experiencia empresarial para reforzar sus argumentos. Michael admitía que en esto, como en tantas otras cosas, Linda había tenido razón. La número 4 iba a ser el espectáculo más interesante que habían creado. Detrás de él, Linda se movió. En su sueño estaba sonriente. Él le devolvió la sonrisa y ansió poder tocarle la pierna, pero cuando acercó la mano se detuvo. Ella necesitaba descansar, pensó, y no debía molestarla. Volvió a la computadora. Había un mensaje de correo electrónico de alguien cuyo nombre en la web era MagicMan88, que decía: la número 4 debe hacer ejercicio, así podemos ver mejor su figura. Sí, escribió Michael en respuesta, a su debido tiempo. Le gustaba dar a los abandonados la impresión de que estaban ayudando a controlar la situación, e hizo una nota en el guión para hacer que la número 4 hiciera algunas flexiones, algunas sentadillas y tal vez trotara en su lugar. Se sentó en un sillón y se preguntó: si la hago hacer ejercicios, ¿qué le hará pensar eso? Siguió preguntándose: ¿el cordero al que le dan más comida se da cuenta de que lo están engordando para matarlo? No,
susurró Michael en voz alta. Creerá que todo es parte de otra cosa. No podrá ver la escena completa. Linda se dio vuelta en la cama. A él le gustaba la idea de que ella era sensible, incluso a sus susurros. De vuelta en el monitor de video, vio que la número 4 levantaba la mano hasta su cara, y sus dedos tocaban la máscara que escondía sus ojos. Pero sus movimientos parecían involuntarios y estaba seguro de que todavía estaba dormida. Él creía que eso era parte de su genio, que podía imaginar las ramificaciones psicológicas de cada movimiento que tenía lugar en la pantalla de video. Consideraba no solo la manera en que esto afectaría a la número 4, sino también en cómo lo verían quienes estaban mirando. Quería que ellos se identificaran con la número 4 y que a la vez quisieran manipularla. El control lo era todo. Otra vez echó un vistazo al monitor primero y luego dejó que sus ojos permanecieran sobre Linda. Cuando diseñaron las primeras ideas que habían conducido a la serie número 1, él se había sumergido en el mundo del cautiverio. No había trabajo escrito sobre el síndrome de Estocolmo que no hubiera leído. Había devorado las memorias de los prisioneros de guerra y obtenido material confidencial, saltando el secreto oficial estadounidense. Tenía acceso a las zonas militares desclasificadas de los Estados Unidos, donde se determinaba, por ejemplo, la vida en el Hilton de Hanoi. Incluso se les había arreglado para obtener algunos de los manuales de interrogatorio y evaluación de riesgos de la Unidad de Operaciones Psicológicas de la CIA para objetivos de alto valor. Había leído los relatos de los carceleros y las biografías de los hombres a quienes habían mantenido encarcelados. Conocía la verdad sobre Birdman de Alcatraz y podía haberle contado a cualquier profesor de historia del cine precisamente hasta qué punto la famosa actuación de Burt Lancaster se había apartado de la realidad. Pensaba que sabía todo sobre el confinamiento como cualquier experto. Este seguro conocimiento de sí mismo siempre lo hacía sonreír. La diferencia entre él y los profesionales era que ellos buscaban información, o querían infringir dolor, o simplemente necesitaban medir el paso del tiempo. Linda y él lo estaban haciendo arte, eran únicos. Ella se movió otra vez y él se levantó tranquilamente para dirigirse al baño. Se dijo a sí mismo que una ducha lo renovaría. Necesitaba estar alerta para el próximo momento dramático con la número 4. Había un espejo pequeño encima del lavatorio y se tomó un segundo para mirarse en él. Flexionó sus músculos fibrosos y pensó que se veía delgado como una seta, como un monje, o tal vez tan en forma como algún corredor. Sacó los mechones de pelo que caían sobre su cara y pasó los dedos por su barba descuidada. Tenía dedos largos que alguna vez pensó serían adecuados para bailar por un teclado de un piano. Ahora, la música que hacían se tocaba sobre las teclas de una computadora. Se echó un poco de agua en la cara. Le pareció que estaba un poco pálido. Pensó que él y Linda tenían que salir un poco más, no mantenerse tan recluidos. O tal vez después de que terminara la serie número 4, debían ir al sur para descansar un poco y recrearse. Tal vez a algún sitio cálido, húmedo y tropical, como Costa Rica, o quizá uno exótico como Tahití. Tendrían dinero más que suficiente para cualquier extravagancia de primera clase que desearan. La serie número 4 era lejos la más exitosa hasta el momento. Todavía habían abandonados que entraban al sistema con nuevos números de tarjeta de crédito, enviando fondos electrónicamente. Recordó que tenía que hacer una actualización para que los espectadores más nuevos estuvieran tan al día como los que habían estado desde el comienzo. Michael decidió afeitarse y abrió al máximo el agua caliente, cubriendo casi instantáneamente el espejo de vapor. Se enjabonó la cara con crema de afeitar. Estaba preparado. Con la maquinita de afeitar en la mano, entonces imitó otra película famosa. «Es hora de la función», susurró con confianza. Como antes,
Jennifer no estaba segura de si todavía estaba soñando o si ya se había despertado. Detrás de la cortina negra que cubría sus ojos podía percibir que las cosas estaban empezando a deslizarse, como si nada estuviera unido y fijo en todo el mundo. La gravedad había disminuido y todo estaba suelto o desconectado. No sabía si era de día o de noche, si era de mañana o de tarde. No recordaba cuántos días llevaba cautiva. El tiempo, la posición, quién era ella, todo se desmoronaba minuto a minuto. Dormir no significaba descanso. La comida entregada por la mujer de manera azarosa no controlaba su hambre. Beber no reducía su sed. Permanecía sepultada detrás de la venda, encadenada al lugar. Sus dedos se cerraron por millonésima vez sobre el señor piel marrón. Las puntas de sus dedos sintieron cosquillas al tocar al gastado oso sintético. Se preguntaba por qué le permitían conservarlo. Se daba cuenta de que no podía hacer nada para ayudarla. Tenía que estar ayudándolos a ellos, y por un segundo se preguntó si debía lanzar el juguete familiar al vacío, donde nunca más lo iba a volver a encontrar. Sería un desafío. Sería un acto que demostraría a la pareja que ella no iba a darse vueltas sencillamente y dejarlos hacer con ella lo que pensaban. Apretó con fuerza la mano alrededor de la cintura del animalito de peluche y sintió que sus músculos se ponían tensos, como un bateador no se separa para lanzar la pelota de béisbol a la base. «No lo hagas», se dijo de pronto a sí misma en un grito. Prestó atención esperando el eco, pero no escuchó nada. Llevó el oso hasta el pecho y lo acarició, pasando sus dedos por la espalda del juguete. «Lo siento», susurró en voz alta. «No quise decir eso. No sé por qué me dejaron encontrarte, pero lo hicieron. Así que ahora estamos juntos en esto, como siempre». Jennifer giró la cabeza hacia un lado, como si esperara escuchar la puerta o el grito del bebé que lloraba otra vez, pero no hubo nada. Lo único que pudo escuchar fue el latido de su corazón, e imaginó que estaba compartiendo eso con el juguete. El hecho de escuchar su propia voz la hizo sentir un poco mejor, aun cuando ésta se desvaneció rápidamente. Eso sirvió para recordarle que todavía podía hablar, lo cual quería decir que seguía siendo quien era, aunque fuera un poquito, pero era un poquito importante. Casi empieza a reírse. Fueron muchas noches en las que ella había estado echada en su cama, con las luces en su habitación apagadas, envuelta por la noche, hecha un ovillo con el señor piel marrón, dejando caer todos sus dolores y lágrimas sobre el peluche, como si solo él en todo el mundo comprendiera lo que ella estaba sufriendo. Fueron muchas conversaciones a lo largo de muchos años sobre muchos problemas. Él había estado allí para ella todo el tiempo, desde el primer instante en el que había roto el papel brillante del paquete de feliz cumpleaños que su padre había preparado con cierta torpeza para envolver el juguete. Él ya estaba muy enfermo y fue lo último que había podido regalarle antes de ir al hospital. Le regaló un juguete y luego murió. Y odiaba a su madre porque no había podido hacer nada contra el cáncer que lo asesinó. Jennifer respiró hondo y acarició al oso. «Tal vez son asesinos», especuló con dureza, como si pudiera hacer pasar las palabras en su cabeza directamente al osito de peluche, «pero no son cáncer». Se dijo que eso era lo único en el mundo a lo que realmente le tenía miedo. Cáncer. Otro suspiró hondo y se movió en la cama. «Tenemos que poder ver», susurró Jennifer a la oreja gastada del oso. «Tenemos que poder ver dónde estamos. Si no podemos ver, bien podríamos estar muertos». Vaciló. Probablemente estas palabras la pusieron nerviosa, porque eran verdad. «Tú mira con atención el lugar», continuó en voz muy baja. «Memoriza todo y podrás decírmelo después». Sabía que esto era una tontería, pero eso no le impidió hacer girar la cabeza del oso de un lado a otro para que las pequeñas cuentas del vidrio que eran sus ojos pudieran examinar el lugar donde la mantenían cautiva. Era algo estúpido e infantil,
pero la hizo sentirse mucho mejor y un poco más fuerte, de modo que cuando escuchó el ruido de la puerta que se abría, no se puso tensa tan rápidamente, ni su respiración se hizo áspera. En cambio, se volvió hacia el ruido, esperando que fuera algo tan rutinario como una comida o una bebida, pero nerviosa ya que podría ser una señal de algo peor. Supo en ese preciso momento que fuera lo que fuese lo que le esperaba, no iba a ser más rápido ni repentino. Esta idea hizo que su mano temblara de miedo, pero era lo suficientemente astuta como para darse cuenta de que cada segundo que pasara y que cada nuevo elemento que fuera introducido en el mundo oscuro que habitaba podría servir tanto para ayudarla como para dañarla.